y el 27 del 8 el segundo grupo. Que eso se lo vamos, o sea, la presentación del trabajo la hacen todos el día 20 del 8. La Y entrega del trabajo, sí. la defensa va a ser el 27, perdón, el 20 y el 27. Eso se los vamos a decir a último momento. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, ahí quedó. Bien. ¿Quieren hacer las consultas ahora o arrancamos con el teórico? Saquemos el teórico, ¿no? Bueno, ni consultas tenemos. Bien, vamos a empezar entonces. Profe, nuestro grupo sí tiene un par de consultas, pero por ahí lo podremos ver al final de la clase. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver en esta clase la parte de la teoría de la organización, que es muy importante dentro de lo que es la industria de la construcción, en la industria en general, particularmente en todo lo que es la industria de la construcción. Vamos a ver cuáles son los desafíos que se presentan en la organización actual, o sea, los cambios, como les decía en otros temas que ya hemos hablado de esto, son bastante vertiginosos, por lo tanto tenemos que adecuarnos a nuevas organizaciones o nuevas estructuras de organizaciones. Fíjense en lo que está pasando a raíz de la pandemia, que los ha llevado todos a organizar nuestra labor, nuestras actividades de una manera diferente. Y la construcción, nosotros siempre pensamos que siempre se hace, obviamente, pensamos en la obra, pero no todas las tareas son directamente en la obra, por lo tanto también la organización se ha visto afectada a raíz de la pandemia. No solamente la pandemia, sino también las nuevas tecnologías y la forma del aprovechamiento de los recursos los llevan a otra forma o otro criterio de organización. Lo importante es tener claro para qué sirve estas funciones, por qué hay una cadena de mando, qué importancia tienen esas cadenas de mando o esas estructuras de organización, porque en realidad eso hace al buen funcionamiento. Y a la parte de logística que tanto hemos hablado, que también tiene que ver con todo eso. Bien, básicamente, para no ahondar en un tema que es tan profundo que sería en sí mismo una materia, que es todo lo referente a la teoría o las teorías de la organización, lo primero que se hizo por allá por 1776 fue la división del trabajo en manos de Adam Smith, en cuanto a dividir las diferentes tareas de acuerdo a la especialización. Se empezó a visualizar diferentes especializaciones, diferentes tareas, y cómo se podían agrupar esas especializaciones o tareas de acuerdo a las actividades. Eso lo que hoy nosotros hacemos cuando ustedes hicieron el famoso listado de tareas y que dijimos, bueno, la parte de albañilería, la parte de instalaciones, la parte y fuimos desglosando, es porque ya tenemos el concepto formado de lo que es una estructura de organización y cómo esas tareas son similares o son bastante parecidas y las podemos agrupar, ya sea desde las herramientas que se utilizan, desde la capacidad de los operarios que hacen las mismas tareas o por los recursos que se necesitan en ese momento. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que saber a partir de esto, división de tareas y especializaciones, uno puede visualizar exactamente cómo va a ser el funcionamiento
también dentro de lo que es una obra de construcción, ya sea de arquitectura o de ingeniería civil. Esta simple división de especialización de tareas que hace Adam Smith por allá por el 1776 se ve complementada a partir de 1922 por Weber a través de lo que es un sistema burocrático. El sistema burocrático es básicamente la teoría de organización o el esquema de organización que nosotros tenemos como concepto dentro de lo que son las reparticiones públicas y que han estado funcionando y siguen funcionando básicamente hasta la actualidad. Donde se parte de una autoridad o cierta responsabilidad en cuanto a los trabajos ya bien definidos, se determina la responsabilidad de cada uno o quién va a estar a cargo de esas tareas en particular, se determina una cadena de mando, se selecciona un personal para cada uno de los puestos y hay una administración que regula y normaliza todas las tareas que se deben realizar. ¿Por qué burocrática? Porque es como una cadena de mando, muy parecida al sistema militar, o sea, hay una autoridad que manda una directiva y siempre esa cadena de mando es de arriba hacia abajo, donde no hay interconexión o interrelación de abajo hacia arriba, o sea, como podrían ser sugerencias, opiniones y demás. Eso pues obviamente que fue posteriormente ya en una escuela clásica con Taylor, donde se empezó a vislumbrar otros aspectos como son los objetivos, o sea, cuáles eran los objetivos que se pretendía a través de esta cadena de mando, cuáles eran los problemas que surgían, cuáles eran las posibles soluciones a esos problemas que iban surgiendo, y posteriormente con Fayol, en 1916, se hace una administración más específica, porque esto era general, muy abarcativo, muy para diferentes tareas, algunas se podían ayornar a lo que es la teoría clásica de Taylor, pero no todas. En realidad, la administración tal cual la conocemos hoy, con algunas variantes, hacia la teoría de Fayol, que es más contemporánea, o sea, a partir de 1916. Fíjense de la fecha que estamos hablando, casi 2 siglos atrás. Sin embargo, no hay mucha diferencia en cuanto a la forma de organización, incluso en la actualidad. Lo único que cambia, que un poco lo hablamos al principio con la industrialización de la construcción, que con estas estructuras, estas diferentes estructuras y teorías que hacían a la producción y fueron acompañando a la administración, posteriormente se dieron cuenta que no se incrementaba la producción. A partir de ahí surgen las famosas 5S, las famosas 5S debieron ser de alguna forma 5S porque eran 5 palabras en japonés, que no era otra cosa que lo que conocemos hoy como calidad, como un sistema integral de calidad, que lo vamos a hablar porque está dentro del programa y lo vamos a ver como una unidad temática. A lo que iba, sí. Sí, sí, porque son las fechas, lo único que hay diferencia es en el sistema más burocrático con un cuadro de mando verticalista, y en la escuela clásica lo que aportan es los objetivos y las distintas soluciones a las distintas problemáticas que iban surgiendo. Era como dentro, no era tan
verticalista como en este sistema, pero todas estas teorías salen, en realidad son contemporáneas, son de la misma época. Fue cuando se tuvo que reorganizar la industria, no solamente desde el punto de vista de la producción, como lo vimos en la industrialización, sino también desde el punto de vista de la organización. ¿Mm? Entonces, digamos que son básicamente contemporáneas. Estas dos están en la misma época, la división del trabajo es un poco anterior, pero esta es un sistema burocrático bien verticalista, sería un tipo de ejército, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, y esto sería con aportes de otras teorías que hizo a la búsqueda de objetivos y a la búsqueda de soluciones y atender las distintas problemáticas que iban surgiendo en esa búsqueda de mejora continua. Que posteriormente, como les decía, ya en los 70, en 1970, a partir de la 5S o programa de calidad total, se empieza a normalizar cómo se puede hacer, porque la producción había quedado estancada en Japón, entonces los japoneses querían ver por qué, si ya tenían todo el desarrollo tecnológico, no podían avanzar en cuanto al aumento de la producción, y era porque no habían involucrado como pertenencia a la empresa al personal. A partir de esto, de pertenecer a la empresa, el ponerse, famoso que lo habrán escuchado alguna vez, ponerse la camiseta, formar participación de la misma y todo lo que se conoce, es lo que después da origen a un sistema de calidad. ¿A través de qué? De las normativas. ¿Cuáles son las normativas? Las ISO 9000. Aparecen para la industria de la producción, básicamente metalmecánica, automotriz, y después se distribuye a todo tipo de industria, inclusive la industria de la construcción, que tuvieron acá en nuestro país su boom o su apertura a partir de los años 90. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Las organizaciones deben enfrentarse a un entorno cambiante, lo cual requiere una previsión o al menos una pronta adaptación que le permita emitir una rápida respuesta. Esto es básicamente lo que es una organización, o sea, tener la capacidad de poder cambiar una situación, tener la capacidad de una nueva adaptación que nos permita a nosotros dar respuesta. Y en la obra, generalmente estamos acostumbrados, pero es innato entre los ingenieros civiles y la gente que hace la construcción, de tener que resolver problemas en forma inmediata. ¿Qué pasa? Cuando no hay un sistema de organización, que ya lo vamos a ver en el trabajo práctico 3, que ustedes también lo van a tener que desarrollar, cuando no hay puestos bien definidos, se hace muy difícil. No son palabras, no son esquemas. Piensen ustedes que aún, aunque sea una pequeña producción, digamos, vamos a hacer una pequeña ampliación, vamos a hacer una cocina y un baño, perfecto. Dentro de esa estructura tiene que estar claro las diferentes funciones. No estarán todos los que pueden participar a gran escala, como en una gran empresa, pero aún en una muy pequeña escala, esa organización debe estar. Porque a la hora de enfrentar problemas y dar soluciones, tenemos que saber quiénes son los que las van a dar, de qué manera, qué responsabilidades le cabe a cada uno, y esto es muy necesario y más aún en la obra. Después vamos a ver la parte de higiene y seguridad, y ustedes van a ver ahí que como el compromiso, si no, cuando hagamos un plan de higiene y seguridad, si todas las partes no están involucradas, de nada nos sirve la implementación de un plan, de nada nos sirve tener un especialista, de nada nos sirve tener una ART. Generalmente nosotros cuando hablamos de una estructura de organización pensamos que afecta solamente lo que es los cargos y definir, y la gente que va a firmar, y la gente que va a hacer
determinada tarea. No, es un cuadro también de responsabilidades. Ya cuando veamos la otra unidad temática, la que vieron recién, que no la vamos a dar porque vamos a correr un poquito la fecha, cuando vemos la parte de control, también tenemos que saber de a quién es el responsable del control en la obra, de qué parte va a controlar y qué parte no, qué parte va a estar bajo su control y qué parte no, porque no es lo mismo controlar a los operarios que controlar las compras, no es lo mismo controlar, digamos, el desarrollo del proyecto o la planificación que controlar la cantidad de materiales que tengo o el stock de materiales. Son cosas diferentes. ¿Todas necesitan control? Sí, obviamente, todas necesitan control. Todos los que controlan son los mismos y dependerá si es una obra mínima, y sí, pasará gran parte de los controles por una o dos personas, pero si es un desarrollo de una obra muy importante, ustedes mismos ya con estos ejemplos que les acabo de dar, si es compra, si es personal, si es proyecto, ese avance, esa situación en cada uno, hay diferentes tipos de controles y hay diferentes personal que está a cargo de ese control y por lo tanto tiene alguna responsabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Esto es para charlarlo bastante, así que pueden participar en todo lo que ustedes consideren o quieran preguntar. Sí, profe, incluso lo que es también compra, por ejemplo, lo que vi que no siempre se encarga una sola persona o un solo grupo de personas para hacer toda la compra. Por Claro. ahí son variados y distintas entidades compran para un mismo desarrollo, por ejemplo. Claro, a veces en empresas grandes hay una oficina de compras con un montón de personal que se encarga de las compras. Ellos tienen a su responsabilidad, como vos bien decís, hacer las compras y cada uno se dedicará a una partida presupuestaria definida o a la compra de diferentes materiales o equipos o lo que fuere. Pero por otro lado está el ingreso de esos materiales, que es en otro lado, que generalmente no está, puede que esté o no en el mismo lugar, centralizado o no. Entonces también hay un control, o sea, también se hace un control de cómo va llegando el material, cuánto stock tenemos y cuánto se va gastando de ese material o utilizando de ese material, por lo tanto yo tengo que ir reponiendo. Por otro lado, esos mismos controles también tienen que participar los que están en las oficinas de control de costos, porque ustedes ahora van a hacer el presupuesto, tal vez no lo tengan claro todavía, pero cuando lleguen ese presupuesto y tengan que hacer una verificación en distintas etapas para ver cuánto estamos gastando en función del presupuesto que yo hice, para no pasarme, para no quedarme corto, para que no gastar todo el presupuesto en una primera etapa y después que me falten las etapas subsiguientes. Bueno, es complejo. Ahora, toda esa complejidad se ve mucho más simplificada si yo tengo una estructura de organización. Entonces, esto es muy importante. Parece algo menor, pero es sumamente importante. Como les decía, los puestos de trabajo se diseñan para realizar tareas simples y siempre que uno divide el trabajo, la división del trabajo es en base a estas tareas que sean simples y sean repetitivas, con pequeñas variaciones. O sea, la gente que hace la parte de albañilería, y bueno, le podemos adjudicar mampostería, revoque, trabajan con materiales generalmente que son húmedos, tienen una tareas o una serie de tareas que son muy similares. El uso del mortero, el uso de las mezclas, el uso de los mampuestos, el uso de la regla, de realizar fajas, si están en el contrapiso, si están en revoque. Ahora, los que están, por ejemplo, en las instalaciones tienen otras actividades, hacen
otro tipo de tarea de forma repetitiva. Entonces ahí empieza una pequeña división de esas tareas. Por supuesto que a medida que han pasado los años, estas tareas también se han visto afectadas con el avance de la tecnología. La tecnología es una herramienta muy buena, como lo es para ustedes la computadora. En la época que yo cursaba, nosotros hacíamos todos los planos a mano. Ustedes hoy lo hacen todo en la compu, en AutoCAD. Nosotros los presupuestos los hacíamos con planillas Excel, pero las confeccionadas por nosotros mismos. Entonces, todo era manual. Bueno, todo ese avance tecnológico, así como les ayuda a ustedes en su labor como estudiante, también se ve reflejada esa tecnología en las labores o en las tareas cotidianas que se hacen en obra. Hoy, con una proyectadora, hacemos el revoque con una rapidez y con una mejora mucho más, o con una hormigonera, un hormigón elaborado en obra, con una rapidez mucho mayor que se hacía hace 50 años atrás. Bueno, eso también divide también las tareas de otra manera, vuelve a crear otros trabajos. Pero lo fundamental en la organización es que esos puestos de trabajo, que yo creo que en algún momento ya se los mencioné, lo que se busca es que el trabajador tenga, o sea, que también sea los trabajos sean polivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda trabajar con un equipo en determinadas tareas y sobre todo en la obra. A lo mejor los puestos de trabajo, estos que yo le estoy diciendo, de trabajo polivalente, en la fábrica se han dado cuenta que son mejores porque capacitan de mejor manera a un operario, porque ante la falta o escasez de personal en una determinada área se puede reemplazar con otro. Eso que en la industria metalmecánica, automotriz o alimenticia ha sido como un desafío en los últimos 50 años, nosotros lo tenemos incorporado, porque de hecho la obra tiene un montón de trabajos polivalentes, desde carpintería, herrería, albañilería, instalaciones, como decíamos recién. Entonces nosotros medio que en eso somos precursores en cuanto a poder tener personales que se adapten rápidamente, personal que se adapte rápidamente a ejecutar diferentes tareas. Sin embargo, nunca hemos tenido o nunca se da al 100%, salvo en las grandes empresas o salvo en los organismos nacionales o provinciales que tienen ya una estructura, pero en el día a día, en el primer profesional que sale a la calle, muchas veces esta estructura de organización no la tiene en cuenta. Y esto hemos hablado una infinidad de veces, en el sentido que muchas veces hay que detenerse un poquito, pensar en estas cosas, definir algunas cuestiones que no son menores, ayudan a no tener, a dar soluciones rápidas y sobre todo en la obra que siempre se presentan problemas constantemente. Por más que usted tenga 40 años, ustedes tengan 40 años de trabajo de profesión, no significa que cuando vayan a una obra o empiecen una obra no se van a encontrar con una dificultad y tienen que resolver. Pero si no tienen claro quién es el que resuelve, es todo un problema. Y muchas veces esto es lo que pasa en la industria de la construcción. No se tienen en claro, se tiene el trabajo polivalente, se tiene el personal con la capacidad para adaptarse rápidamente, pero no hay un cuadro de mando. Entonces no se sabe si es el arquitecto el que hizo el proyecto, el que tiene que venir a definir que esa viga quedó más corta o no es la luz que habíamos planificado o no queda con la altura definida, o es el capataz que le está haciendo en la obra, o es el jefe de obra, o es el director técnico. No se tiene bien en claro quién es quién. Entonces se termina haciendo, lo termina definiendo, por decir de alguna manera, la gente que está
el subcontratista que está a cargo de esa tarea. Y eso no debe ocurrir. Nosotros siempre tenemos que tener claro quién es el que va a tomar las decisiones dentro de la obra. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunten, chicos. Estamos para eso. Ustedes van a salir a la calle. Profe, se va entendiendo. Bien. Sigamos. Bueno, como les decía, ahora viéndolo, vamos a ir viendo cada uno de los aspectos que hace a una estructura organizativa de una empresa. Dijimos, en primer lugar, tener claro la división del trabajo y tener claro el esquema de coordinación. No solamente saber exactamente, fíjense en lo importante que es detallarse. Nosotros estamos haciendo ahora un presupuesto analítico, es decir, donde tenemos todas las tareas, pero visualizar las tareas, por ahí nosotros podemos tomar una obra por un contrato global, es decir, me dan llave en mano. Entonces, nosotros tenemos aún así que hacer esa pequeña división de las tareas, por más que no me las pida nadie, porque yo lo necesito para organizarme. La organización dentro de la obra es la base del éxito y así mismo surgen problemas, pero mucho menos si yo me organizo. Entonces, en primer lugar, yo lo que tengo que saber es cómo se divide el trabajo. Tengo que saber en base a plano, en base a pliego, un poco lo que ustedes han hecho, cuáles son las tareas y cómo las voy a coordinar. Cuando hablo de coordinación, estoy hablando de responsabilidades que voy a dar, de cuadrillas que voy a tomar y de esta estructura organizativa que yo voy a conformar. ¿Estamos bien? Bueno, los mecanismos de coordinación son todos aquellos instrumentos que me permiten integrar los diferentes recursos. Siempre lo tengo que hacer con una coherencia interna. ¿Qué es esa coherencia interna? Es la adaptación mutua, una supervisión directa, la normalización del proceso de trabajo. Esto es un aspecto que ya lo vamos a ver porque es muy importante, por suerte. Nosotros en muchas cosas carecemos de normativa, pero por suerte, gracias a las ISO, gracias a los sistemas de calidad que se han ido implementando, día a día se va normalizando aún aquellas tareas que se han hecho con un determinado criterio toda la vida sin esta normalización. La normalización también de los resultados, que lo vimos al principio cuando hablamos del ciclo de un proceso de obra, eso también cada vez se va implementando, ya las empresas que tienen cierta antigüedad dentro de la industria de la construcción lo empiezan a ver como algo importante, no solamente en la parte del proceso del trabajo, sino también en el proceso de los resultados. La normalización de las habilidades, bueno, ya lo vamos a ver, y la normalización ideológica, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué es la adaptación mutua? Que es el primer, digamos, sistema de coherencia que decíamos anteriormente que tenemos que tener. Bueno, una comunicación informal es el control que recae sobre las personas que realizan el trabajo, da una cierta flexibilidad de ejecución de las tareas, exige habilidades en las personas que deben coordinarse, es adecuado para organizaciones sencillas o tareas que son muy complejas. ¿Cuándo verían ustedes esto, por ejemplo? ¿Qué les parece? Bueno, lo que les acabo de decir, supongamos, si es una obra muy pequeña, yo voy a ser la cabeza visible, el responsable visible como el ingeniero para hacer una pequeña ampliación, van a estar las diferentes cuadrillas, va a haber una comunicación informal, es decir, yo no lo voy a hacer a través de una notificación o un escrito, esa comunicación, simplemente les voy a indicar qué tareas tiene que hacer, le voy a dar la documentación, los planos, pero no hay un escrito o tiene un nombre específicamente que en este momento no me sale.
no sé si se anda por ahí, ¿cómo se llaman los? Bueno, tiene un nombre. Estoy acá, Adri, pero orientar un poquito. Cuando vos le pasas una comunicación que hay Una empresas que se lenta. pasan, me sale como minuta, pero no es minuta tampoco. Bueno, no importa, tiene una forma, hay un criterio. Eso no existe, o sea, eso en las grandes empresas sí, se dan algún tipo de lineamiento a través de escritos, pero acá cuando son obras sencillas no lo hacemos. Entonces hay una dirección que asume la responsabilidad, en este caso si es una ampliación, como decíamos, una cocina y un baño, asume el que encargado de esa ampliación, en este caso pueden ser ustedes como ingeniero, como primera obra, y a partir de ahí ustedes van a impartir las tareas, las diferentes cuadrillas, que podrán o no tener una comunicación entre sí misma, como ven acá, pueden tener algún tipo de vinculación, generalmente sí, porque el que está haciendo los revoques va a estar en algún momento en contacto con el que está haciendo las instalaciones, va a venir, va a hacer las canalizaciones que hablábamos, entonces hay algún tipo de vinculación, pero todo es en manera informal. Y otro cuando son tareas muy complejas, cuando yo ya tengo que dar directamente a alguien para que lo haga, y no es que me desentienda, pero tampoco puedo hacer mucho. Por ejemplo, alguien que me venga a colocar una pileta, son encargados, son especialistas. Yo puedo supervisar que todo quede en orden y funcionando, pero más que eso no puedo hacer. O van a instalar los ascensores. Yo puedo ver que todo quede en orden y funcionando, pero digamos, ahí yo no puedo, o sea, no puedo generar una estructura de control y demás porque es perder un poco el tiempo, poco y nada lo que puedo hacer. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, sí, se va entendiendo. Bien, a medida que vamos avanzando en cuanto a la capacidad de la empresa, se va siendo más compleja. Luego hay una supervisión directa, hay autoridad, hay responsabilidad y hay una comunicación formal a través de orden y de control. Hay un responsable que da las órdenes y hay alguien que realiza el control. Esto ya, por ejemplo, cuando ustedes ya tienen en una obra, ya no es la cocina y el baño, sino que es una casa como la que ustedes, o un edificio como el que ustedes están haciendo en trabajo práctico, entonces lo más lógico es que tengan un jefe de obra, un sobreestante, por lo tanto, como director técnico o responsable directo o jefe de obra, yo soy la autoridad, tengo la responsabilidad, voy a hacer una comunicación formal a través de la gente, las diferentes cuadrillas. ¿Qué es una comunicación formal? Ya voy a hacer a través de algunos contratos, como vimos en la primera parte, donde hay un contratista principal que va a tener alguna responsabilidad y va a haber contratistas secundarios, que no es que no tengan responsabilidad, tienen una responsabilidad menor en cuanto a este nivel de jerarquía. Bueno, hay órdenes, por supuesto, están bien claras, quién es el que imparte las órdenes y quién es el que hace el control. Eso también está, que puede ser el mismo que les imparte o no. A lo mejor yo soy el director técnico, pero tengo a su vez un jefe de obra. Entonces yo doy las órdenes como director técnico y el jefe de obra o el capataz que está en obra es el que imparte las órdenes. Por otro lado, puedo tener un intermedio, como ser el jefe de obra, que haga la estructura de control. ¿Vamos entendiendo un poquito esto? Ya lo van a ver un poquito mejor cuando lo tengan que armar ustedes, pero ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Les decía, luego está la parte de, generalmente en esta supervisión directa,
si bien hay una comunicación también verticalista hacia los subordinados, también hay un flujo, porque ese flujo se da justamente por el sistema de control y por la necesidad de llevar esa información de alguna manera documentada a los directivos o a la parte directiva. Nosotros hablábamos, cuando hablábamos de costo indirecto, que no necesariamente o sea, la empresa generalmente no está en la obra, sino que en la obra podría haber una pequeña estructura, dependería de la obra, en el caso de ustedes lo iban a analizar o lo iban a cuantificar, y a su vez una estructura de empresa a donde se lleva toda esta comunicación, desde la parte de compra, la parte de certificación, la parte de control, la parte de ausentismo del personal. O sea, toda esa información va, fluye nuevamente, llega a estos cadenas de mando o a estos directivos que han sido los que imparten las órdenes. Esto puede ser tan complejo como uno se imagine. Puede ser desde un esquema muy simple, como vimos acá, o una estructura inmensa donde cada uno tiene que ir a un área determinada. No sé si hay gente acá que esté trabajando, por ejemplo, en la municipalidad o en la provincia. Bueno, ahí ustedes directamente van a ver que tienen áreas y cada información va con una nota a través de un escrito, va directamente, se pide a cada área, pero se notifica por escrito. O sea, no van a ir a pedir una partida o un equipo o lo que sea de forma directamente personal, sino que lo tienen que solicitar a través de un escrito. ¿Alguien está trabajando en la municipalidad o en la provincia? ¿En un organismo público? ¿Nadie? ¿Alguien que esté trabajando en una empresa grande donde tenga diferentes áreas que pueda aportar algo? ¿Cómo lo hacen? Yo, profe, estoy en una. Espero que no lo veo. ¿Quién es yo? Hernán, estoy en Hernán. INGAB. Sí, sí. En INGAB estoy. Bien, contanos un poquito cómo es en el caso de ustedes. Contales a tus compañeros. Y no conozco muy bien cómo está organizada la empresa, pero yo sí sé que existen dos socios gerentes y después gente que se encarga de recursos humanos, después los que están los encargados jefe de obra, que justamente por eso le decía yo que por ahí hay partes que se encargan de la compra los jefes de obra, tienen como cajas grandes, cajas chicas y bueno, y van haciendo el Bien, control ellos mismos en la obra. claro, Porque hay como varios jefes de parte. obra en distintas obras y así. Bien, bien. ¿Y aparte hay alguna otra área o vos solamente alcanzaste a ver la parte de compra? Sé que hay áreas de licitaciones, pero no, solamente pude ver esa área. Claro, seguramente debe haber áreas de proyecto, áreas de gestión, si tiene una parte de recursos humanos. ¿Qué capacidad tiene la empresa? ¿Vos tenés idea? Como capacidad, profe, ¿en qué, de acuerdo a qué? O sea, más o menos qué estructura tiene, si es una empresa grande, mediana, chica, Creo yo que nacional, es una. internacional, si se presentan a licitaciones internacionales. Sé que han hecho construcciones en otras provincias, pero creo que es más acá, más que nada en Córdoba. Creo que es Nacional, bastante grande la claro. empresa. Bien. Bueno, o sea, si trabajan con licitación y ya tienen dentro de la misma empresa recursos humanos, fíjense que ya estamos hablando de una empresa de una capacidad por lo menos media en cuanto a desarrollo y presentación de obras, ¿no es cierto? Entonces, ya es con una cierta capacidad importante dentro de la empresa. Bien, Hernán.
Bien, bueno, esto que cuenta Hernán en las estructuras de organización provinciales, o sea, gubernamentales, generalmente son estructuras monstruosas. Ya pecan de burocrática, porque hay muchísimas áreas. Estas famosas obras que nosotros por ahí escuchamos que no se terminan de cerrar porque todavía está en proyecto. Si alguno ha hecho alguna gestión para la provincia o para el municipio, nosotros pasamos deambulando de área en área hasta que nos den una respuesta o una información para poder continuar o llevar adelante esa obra. Acá no sé, Hernán, a lo mejor no conozco esa parte específicamente, pero los encargados de ese proyecto generalmente son los que más mal la pasan porque tienen que andar peleando en distintos organismos, en distintas áreas de un mismo organismo a veces, para que le resuelvan un hecho puntual. Y eso por ahí para las obras y para por mucho tiempo. Entonces, bueno, es todo, esta estructura de control es importante conocerla y no siempre es tan burocrática como lo que puede ser una organización provincial, nacional, internacional. Pero en las empresas, como bien vimos acá con el compañero, tenemos a veces grandes estructuras porque son empresas que están abocadas a desarrollo de grandes obras. Entonces tiene casi la estructura no tan burocrática como las que son de organismos nacionales o provinciales, pero sí tienen una estructura parecida. El otro aspecto, dijimos que el primero era la adaptación mutua, el segundo la supervisión directa, después está la etapa de normalización. ¿Para qué sirve? Permite en primer lugar absorber un tamaño y un gran tamaño de complejidad de la empresa. Se utiliza también para complementariamente con los anteriores mecanismos. O sea, nosotros tener todo normalizado, tener todo documentado y saber toda esta estructura, cómo funciona, está en base a una normativa, está en base a un estudio previo y a un desarrollo previo de cómo se van a hacer o cómo se van a armar las diferentes áreas de producción para yo poder justamente saber qué desempeña cada uno. Entonces, empiezan a aparecer la división de áreas, que sería a gran escala de la división del trabajo, pero ya dentro de una área, y con toda una normativa que me permita generar algunos mecanismos, no solamente de mando, sino también de control. Si no entienden, me avisan si se va entendiendo. Bueno, luego tenemos la normalización en cuanto a los procesos de trabajo. Para ello nosotros tenemos que hacer una determinación del contenido de los trabajos, poco lo que les decía anteriormente, que se basa en un análisis racional de cada uno de los trabajos, requiere poca supervisión directa y poca comunicación oral, obviamente, es adecuado para actividades operativas básicas, fundamentalmente repetitivas. Luego tenemos la normalización de los resultados. Bueno, esto es un criterio que la industria de la construcción no lo ha tenido siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque al ser el área de producción, ser móvil, estar en continuo movimiento, o sea, hoy hacemos una obra en Córdoba, mañana una en otro lado, en otra localidad, o en otra provincia, o en otro país. Esto que la obra en sí misma no siempre es la misma, no está en un mismo lugar, ha hecho que la normalización de los resultados no sea lo más importante en la industria de la construcción. Sin embargo, a través de los años se ha visto afectado y han visto que el tener una normalización de los resultados, o sea, llegar, que generalmente se los tiene, pero se los tiene a nivel de costo,
que no es, o de tiempos, que no suelen ser las dos únicas variables que tenemos que tener en cuenta, si bien son muy importantes, también una en cuanto a la ejecución, que después va a ir de la mano la parte de costo y la parte de tiempo, pero ver qué falló, qué tecnología, implementación de nuevos recursos, qué tipo de capacitación, prever accidentes más allá de toda la reglamentación que tenemos de higiene y seguridad. Bueno, son aspectos que hay que irlos incorporando, y ustedes como ingenieros que van a salir a la calle tienen que ir incorporando esta normalización de los resultados que, como les digo, no es muy común en nuestra industria. En las otras, en las demás industrias, metalmecánica, automotriz, alimenticia, etcétera, nosotros tenemos el famoso scrap, donde si yo estoy produciendo un determinado producto y tengo el 50% que es scrap, paro la máquina y digo, ¿por qué está fallando? ¿Por qué salen los productos mal? Y hago los ajustes en la maquinaria o en el personal y sigo produciendo. Lamentablemente nosotros eso no lo hacemos en la construcción porque es tan vertiginoso y es tan cambiante todo, el personal es cambiante, la obra es cambiante, todo es cambiante, entonces lo lleva a no hacer esto. Pero gracias a la ISO 9000 y a la normativa de calidad y manuales de calidad, eso empezó a incorporarse por lo menos en las grandes empresas. Todavía queda mucho para resolver en las pequeñas empresas o en los pequeños profesionales que están en la industria de la construcción. Bien, luego está la normalización de las habilidades, que no es otra cosa que la especificación en cuanto a la capacitación. Y se puede obtener las formas antes y durante la permanencia en la empresa. O sea, la capacitación uno permanentemente la está haciendo en la obra. Del momento que uno le está dando las directivas para hacer una determinada tarea al operario y le está diciendo cómo la tiene que hacer, de alguna manera está capacitando. Mucho mejor si esa capacitación ya viene incorporada previamente. Esto tampoco nosotros tenemos esa costumbre. Usted si entra a una fábrica automotriz o a una fábrica alimenticia, lo primero que le van a explicar cómo se usa la máquina, cómo se tiene que posicionar frente a la máquina, cómo tiene que poner la materia prima, cómo tiene que extraer el producto terminado. Nosotros cuando entramos solamente le preguntamos si trajo o la libreta de trabajo o el documento al que va a ingresar y lo anotamos en una planilla si es que lo anotamos. Esa precariedad que tenemos en la industria de la construcción hace que nosotros no tengamos en cuenta el tema de capacitación. Es muy importante capacitar a la gente. Muchas veces, yo con los años que tengo, que son bastantes, he escuchado que dicen, bueno, pero yo le pedí que usara, no sé, los guantes y no se los puso. Yo le pedí que usara el casco y no se lo puso. Yo le pedí que el enchufe eléctrico no estuviese, o la parte de conexión eléctrica para hacer andar la mezcladora no estuviese toda pelada y no me hizo caso. En realidad no es que te tenga que hacer caso o no te tenga. Vos apenas entras, le tenés que hacer una pequeña capacitación. ¿Te va a llevar cuánto? ¿Una hora? ¿Media mañana? Pero vos te quedás tranquilo y le decís, usted ingresa, deja acá su pertenencia, si tenés los casilleros para dejar bien, y si no, donde dispongan para dejar que deje sus pertenencias, acá está el borcego, acá están los guantes, acá están los arneses, acá está la máquina se lava, se limpia, se verifica antes de enchufarla que las conexiones están bien. Bueno, eso es la capacitación. No es sentarlos con un cuadernito y darle una clase, porque obviamente cuando hablamos de
capacitación no estamos hablando de señoritos que van a ir bien vestiditos de traje y se van a sentar en un banco a escucharnos. No, es simplemente tomarse el trabajo con cada uno del personal, con cada uno de los contratistas, con cada uno que hace las tareas, incluso con el personal que lleva la materia prima, o sea, que lleva los áridos, que lleva el hierro, que lleva... Muchos accidentes se dan a raíz de la manipulación de estos elementos. Entonces, cuando uno dice, bueno, mira, vos vas a llegar y vas a descargar en este sector y te prohíbo que vos te pases para el otro lado, no sé cuál puede ser el otro lado, pero le hace una división del sector donde él tiene que descargar, es una cosa. Eso ya habla de una pequeña capacitación. Esa normalización de las habilidades, nosotros también las tenemos que incorporar. Es como la normalización de los resultados. Esto no lo tenemos. Esto está dentro de la organización, en la estructura de organización. Entonces, son pequeños pasos como profesionales que tenemos que ir dando. Sí, se trabaja muy mal, pero muchas veces se trabaja mal, no porque quieran trabajar mal o les salga mal las cosas, sino porque simplemente no conocemos esto de la capacitación. Decimos, no, yo no me voy a poner a capacitar a unos operarios que vienen a la mañana, a lo mejor yo no estoy. No, no será todos los días, pero cuando ingresen, el uso de los equipos, todos los complementos que tienen que utilizar dentro de la obra, todo la ropa de seguridad, bueno, eso es una capacitación. Muchas veces, lo vamos a hablar en higiene y seguridad, se mezcla un poco a partir de ahora todo el concepto de control, higiene y seguridad, todo esto tiene que ver con la organización. O sea, les voy a ir hablando de estos temas porque después lo vamos a ver como capítulo, pero en realidad se mezcla todo. Muchas veces se hacen planes de higiene y seguridad simplemente para cumplir. Se pegan un par de carteles en la obra y después nadie sabe ni quién es el responsable, nadie se encarga de hacer capacitación, nadie se encarga de comprar los elementos de protección. Entonces eso no sirve, eso no sirve. La normalización de estas habilidades en cuanto a las especificaciones de capacitación, antes, durante, en cualquiera de sus etapas, es un criterio que nosotros lo tenemos que incorporar de a poco, como la normalización de los resultados. Estas tienen que ir incorporándose de a poco. ¿Vamos quedando bien? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo se logra esta estructura de orden? Digamos, supongo que con experiencia y hay que tener mucha actitud, ¿no? Por ejemplo, en un edificio intervienen muchos rubros y para lograr ese orden, digamos, y que todos lo cumplan, o qué haces si por más que vos capacitas a la gente y ves que todo sigue Mira, siendo igual? lo importante es que vos lo tengas en cuenta. Eso ya es un gran paso. Es como ya tener el conocimiento. No importa si lo podés aplicar o no. ¿Qué pasa? A lo mejor entras como ingeniero en una empresa donde el dueño de la empresa, disculpen la expresión, pero no le da bolilla a todas estas cosas. No las hace, él está acostumbrado, hace 50 años que hace las cosas de una manera determinada, le ha ido bien, ha conseguido su resultado, que es un beneficio económico, entonces no te hace caso. Y vos caes como ingeniero, te ponen a cargo una obra y no siempre tenés la posibilidad. El hecho que vos ya lo sepas, que hay una estructura de organización, que hay una normalización para todo lo que es la capacitación, las habilidades, vos lo vas implementando dentro del espacio que te quede. Puede ser que te toque también una empresa que ya todo esto lo tenga normalizado. Y dicen, usted, cuando llega a la cuadrilla, le da la
vestimenta, le da los elementos de protección, le hace firmar la planilla. Hay empresas que funciona todo. Pero ¿qué pasa, como decís vos? ¿Cuándo empezamos? Y empezamos siempre, así sea una reparación de vereda que ustedes empiecen a hacer. Así sea una reparación de vereda. Esto ustedes, así estén haciendo la tarea más insignificante, sean ingenieros desde el primer día. Ser ingeniero desde el primer día, ¿qué significa? ¿Que van a ir y van a hacer un puente? No, que van a actuar como ingeniero. No bajen a un nivel de menor escalafón. En esto tenemos que ser jerárquicos. ¿Por qué jerárquicos? Si ustedes han pasado días viernes a la noche, escuchando una profe que les habla de esto, esto no es para que quede tirado o adentro de un cajón. Bueno, ahora un cajón no, porque es todo online, pero un apunte metido ahí, vaya a saber a dónde. No es para eso, es para que ustedes lo incorporen. Si lo pueden utilizar, por lo menos saben que lo tienen, saben que hay un sistema. Si lo pueden utilizar, bien. Si no lo pueden utilizar, porque justo están en un trabajo que no les dan bolilla, la gente hace lo que quiere, no pueden disciplinar, no pueden poner control, no pueden poner orden, y bueno, harán lo que puedan, pero ustedes ya tienen que pararse como ingeniero el primer día y saber que todo esto existe. Y si existe por algo. Entonces, desde nuestro lugar vamos incorporando estas actividades. Al principio te mirarán raro, a lo mejor cuando vean los primeros resultados les guste la actividad que vos haces, o sea, a lo mejor te lleva 2 o 3 horas adicionales por día, lo que significa para vos estar antes en obra o irte después de obra, porque, a ver chicos, no es tan difícil, pero ¿de dónde creen que aparecen los accidentes en la obra? De esto, la falta de control, entran todas las cuadrillas, cada uno sale, cada uno entra. Gracias a Dios cada vez se va normalizando porque la gente quiere trabajar bien, quiere trabajar cómodo y porque se comen unos juicios de aquello. Esa es la realidad. Se terminan, o sea, hacen una obra y se les mete 4 juicios por accidente, por robo, por daño, por secuela, por despido. Entonces terminan pagando o sea, no les alcanza lo que ganaron en la obra para pagar todos los juicios que tienen. A raíz de eso es Profe, que se empieza a implementar. Sí, escucho. además de eso, hay los de higiene y seguridad también que te paran la obra o te ponen multas, eso también se tienen en cuenta Claro, porque eso ha ido organizando un poco, pero desde otro punto de vista, el económico, y desde el punto de vista de cumplir con una normativa, pero no una normativa de organización, con una normativa por la MUNI, por la RT, por los operarios, o sea, no es el motivo. Por eso les digo que es muy importante que ustedes siempre, aunque sea una tarea mínima, ya se paren como ingeniero. ¿Qué es pararse como ingeniero? Con los conocimientos. Cuando ustedes van a un médico, ustedes no empiezan a decir, ah, no, pero yo diría que en vez de operarme de este lado, me operes del otro lado, porque no, a mí de ese lado yo duermo de ese lado, ¿por qué me vas a abrir? No, ustedes caen en manos de profesional y el profesional, o sea, ustedes se ponen en manos de ese profesional para que los atienda. Bueno, esto es exactamente lo mismo, chicos. Ustedes son los ingenieros y ustedes muchas veces caen en manos de arquitectos. No es para despreciar lo que estoy diciendo, sino que tienen roles diferentes. El arquitecto es un proyecto, sí, muy bien, muy bonito, pero yo soy el encargado de obra, entonces yo voy a hacer que se cumpla. Entonces acá, para que esto se cumpla, para que este proyecto que el arquitecto hizo, yo voy a desempeñarme para la función que me han contratado o para la función que me han requerido. ¿Se entiende esto? Porque terminamos cayendo en manos hasta de los albañiles, chicos.
Les terminan diciendo, ustedes preguntándoles al albañil cómo se hace. ¿Y qué creen que les va a decir un albañil? No sé si alguno está trabajando, pero díganme si no les ha pasado alguna vez. Y va a tender a desafiarte. Exactamente. Pero ¿por qué los desafían? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué los desafían? Y porque vos De caes seguridad. con... A ver. Profe, Sí, pasa que también está eso de que muchas veces uno, si bien tiene los conocimientos, por ahí tiene poca experiencia en obra, y cae en una obra donde en la mano de obra existe gente que ya hace rato está, entonces, dicho de una manera burda, por así decirlo, dicen, este es nuevito y te empiezan a agarrar punto, básicamente. claro. Y ustedes ahí voy de nuevo que no se paran como ingenieros. Si yo entro a una obra y veo que están con los cables todos pelados, y están pasando con las zapatillas y van y vienen con los baldes y hay un charco de agua y eso en cualquier momento alguno se electrocuta o pasa un desastre, hay un peligro. Yo tengo que poner orden y eso es una tarea que es de ustedes. Y aún ustedes estén en una escala inferior porque hay arriba de ustedes otro encargado de eso, ustedes se tienen que, vuelvo a repetir, pararse como ingenieros. Ustedes cuando estén en una obra, no, acá el ingeniero soy yo. No me importa que usted los años que tenga, yo tengo 60, yo tengo 20, pero el ingeniero soy yo. Es el caso del médico, chicos. Ustedes no van y les toca un médico jovencito, le dice, ah, no, mira, yo sé lo que me tengo que hacer. O sea, yo sé cómo me tengo que operar. No, ustedes van calladito la boca, lo que él les diga, así tenga 25 años. Bueno, acá es lo mismo. ¿Por qué esa diferencia? Lo mismo pasa en un juicio con un abogado. Ustedes caen en mano de un abogado y dicen, tenemos que hacer esto, esto, esto. Ustedes van y hacen. Es más, tienen a alguien que les cobra antes de entrar a hacer la consulta. Nosotros tampoco tenemos consulta. Los llaman de todos lados, los hacen ver todo, tenemos que dar opinión de todo y si te dan las gracias, mucho. Bueno, todo esto tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con lo de afuera. Entonces, el pararse, el tener estos conocimientos, el saber que hay una organización, que saber que nosotros somos los que tenemos que dar esa capacitación. A veces creemos que esto lo tiene que hacer el de higiene y seguridad, no, el de higiene y seguridad, gracias y va. La capacitación la tengo que hacer yo en la obra. Desde cómo se hace una tarea que puedo no saberla, en ese caso puedo preguntar y puedo hacer ese cruce que veíamos recién. En cuanto a la comunicación, puedo preguntar, no está de más, pero cómo se entra a la obra, en qué condiciones, bajo qué condiciones, lo tengo que decir yo. Porque si no, con ese criterio, chicos, les entran, les fuman cigarrillo de marihuana o les toman vino, y entonces cualquiera eso, ¿eh? Y eso pasa en las obras. Las obras son muy comunes que esas cosas pasen. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Profe, Y profe, haciendo que justamente ustedes, en base a estas preguntas, que yo los veo, y es lógico que ustedes tengan miedo y que tengan estas dudas y esto de la experiencia, sí, les falta un poco de experiencia de obra, no tienen por qué saber hacer un revoque, muy probable que si hacen en la primera faja se les caiga todo o les salga fuera de plomo, no tienen por qué, porque no han sido capacitados para eso. Cuando ustedes hablan de experiencia, es saber que hay una cosa y que para qué se aplica. El peor desconocimiento es no saber que existe. Por eso les digo yo que el solo hecho de que ustedes ya saben que hay una estructura de organización, que hay un sistema de control, eso ya los habilita como ingenieros.
irán a la fuente, buscarán, consultarán, harán interconsulta con otros profesionales, eso es lógico, es normal, no vamos a saber de todo. Mi primer trabajo puede ser una instalación eléctrica, y bueno, consultaré con la gente que está en la parte de electricidad. Mi primer trabajo será de hormigones, bueno, consultaré con la gente. No nací sabiendo, o iré a la fuente del que me dio instalaciones o el que me dio la parte de hormigón. Pero una vez que yo tengo el conocimiento, la responsabilidad es mía. Y yo tengo que por lo menos saber que eso en algún lugar está. Y eso yo lo vi. Y eso yo lo tengo que... Y ahí yo automáticamente, el tener el conocimiento ya me hace ingeniero. Porque yo ya sé que eso existe. ¿Se entiende lo que digo? No se me apichonen ahí atrás. No, sí, sí, profe, se entiende. También por ahí hay que tener capaz un punto de equilibrio. Por ahí uno se encuentra una persona que sí tiene mucho tiempo de experiencia y con respeto te puede corregir o te puede decir, Exactamente, no estás estamos equivocado. hablando que vamos a tener intolerancia, ni violencia, ni vamos a hacer un menosprecio a las personas, porque justamente hay gente que trabaja desde muchísimos años en la construcción, que conoce muchísimo, que sabe todos los vericuetos. Yo he aprendido muchísimas cosas de gente de obra, de albañiles, porque te dicen, mire, esto se puede hacer así, mira, nunca lo había visto, pero eso no hace a esto, no hace al cuadro de mando. Ese mecanismo no me impide a mí que hacer una capacitación y decir cómo tienen que ser las cosas. O sea, no me impide a mí hacer una evaluación. O sea, yo todo eso lo tengo que tener claro. Eso lo tengo que hacer, aunque sea una obra mínima, empezar a trabajar de esa forma. Es una forma que uno también va adquiriendo ese rol, esa capacitación, se la va haciendo uno. A ver, chicos, todos, absolutamente todos, porque esto lo escucho de hace muchos años, cuando salimos a la calle, cuando los recibimos, cero experiencia. En el caso mío, en el caso, bueno, no sé, Seba, pero en el caso de la mayoría es muy poco. Ahora tienen las pasantías, ahora tienen más. A nosotros los hacían, lo único que los daban eran libros, pero flor de libros. Y no un libro por materia, eran varios libros por materia. Y eso era todo. No teníamos visita a obra, no teníamos pasantía, no teníamos más que estudiar de los libros. Ahora, vos eras ingeniero y vos asumías tu responsabilidad. Vuelvo a dar el caso del médico. El médico a lo mejor hace alguna práctica, pero en esa práctica tiene que hacer su primera operación. ¿Qué va a titubear de lo que tiene que hacer? Pobre paciente. Bueno, debe ser. Bueno, de hecho, hay casos que mejor no nombran. Pero en realidad nosotros tenemos que posicionarlo. Por eso lo primero que ustedes tienen que hacer es pararse como ingeniero. Vuelvo a repetir. O sea, saber que ustedes ya son profesionales a cargo de lo que sea. Puede ser reparar una vereda, me sale un trabajito, voy a ir con un chico que me va a ayudar. Esa es la reparación. Pero eso no me hace que yo ya pueda hacer la capacitación a ese solo operario. Decirle, no, mira, esta hormigonera la vamos a usar, le vamos a cambiar el cable porque este cable así pelado no anda. Este enchufe tiene que estar correcto. Vos te vas a poner los guantes. Terminás de hacer y vas a lavar, los famosos lavar los baldes, es lavar y dejar todos los elementos y las herramientas en condiciones. Eso lo hacemos, lo debemos hacer. Lo que pasa es que a veces vamos a ambientes que son tan hostiles que los apichonamos, los ponemos chiquititos ahí y temerosos. No tienen que temer, porque esto ya lo han visto. Esto es el conocimiento que ustedes tienen y saben que esto existe y está bien hacerlo. Y fíjense en que es la normalización de la ideología, un poco lo que acabamos de hablar. No es otra cosa que creencias y valores compartidos. Es importante cuando los puestos exigen fuerte lealtad, especialmente en los niveles directivos, o sea, lealtad ¿qué es? ¿Qué creen que ustedes? Es esto que acabo de decir.
yo te dejo a vos en esta obra porque yo tengo seguridad de lo que vos vas a hacer tu desempeño y tu desarrollo correctamente. Bueno, esto, si está normalizado, si yo tengo correctamente, sé exactamente lo que tengo que hacer, aunque sea mi primer trabajo, lo voy a poder hacer. Lo voy a poder hacer. No voy a titubear de cómo tengo que hacerlo. Lo voy a poder hacer. Entonces, pero tengo que tener el conocimiento. Entonces, es muy importante que cuando ustedes empiecen una obra, sobre todo obras de arquitectura o de ingeniería, en obra en general, esta materia tiene que ver mucho con lo que es obra, ustedes, porque distinto a lo mejor si se dedican a cálculo, a investigación o otro tipo de actividad, pero cuando estén en obra, bueno, vayan a esto, vayan a la fuente si a ustedes les ha quedado alguna duda. No se van a acordar de todos los contenidos, de todas las materias, pero tengan seguridad. Tengan seguridad y también tengan la seguridad que les puede faltar conocimiento. Entonces en eso buscan, estudian. No improvisen, la obra no se puede improvisar. Y ese es el mayor error que hemos caído en los últimos años. Se improvisa en todo es improvisación. Entonces cada vez pagamos más una obra, las obras son costosísimas, podrían ser mucho menos caras, porque se termina pagando un montón de cosas. De hecho, fíjense, cuando vimos la clase pasada, costos indirectos, si yo les digo costo indirecto de empresa, lo primero que me ponen es el contador y el abogado. ¿Por qué el contador? Bueno, con tantos impuestos es lógico, pero ¿por qué el abogado? Porque ya se suponen que atrás de una obra viene un juicio. Y no es así, no es así. Entonces podríamos ir reduciendo algunos costos, pero por supuesto, ustedes, como vuelvo a repetir, se tienen que parar en el lugar de la responsabilidad que les cabe, que es ser el profesional. Bien. ¿Preguntas? Profe, respecto a la anterior que recién Sí, mencionaba, como que me pasó que respecto como hay que hay formas y hábitos que uno no se imagina también, porque me pasó que mi papá está por empezar a construir una casa y me pidió alquilar el baño químico, que yo me encargara de eso. sí. Y la cosa es que cuando lo pido y o sea, el proveedor me dice, si podés decirle a los que van a trabajar de que cuiden el baño, que no dejen cosas adentro, que no dejen materiales especialmente. Y yo como que pensé, digo, ¿por qué van a dejar materiales dentro del baño químico? Y al día siguiente que llevaron el baño químico, a la tarde yo entré al baño y habían dejado los rollos de alambre adentro del baño químico. Y es como, wow, mira esas cosas que uno ni se imagina y que son como hábitos que también tienen. Claro, claro. Fíjate, ellos, bueno, justamente un poco por experiencia, están hartos que les rompan, les hagan Claro, bolsa, entonces son costosísimos, son caros. De hecho, los alquileres tampoco no son muy baratos, o sea, no. dependerá de la obra y todo. Pero bueno, ¿qué te faltó ahí el primer día? Decir acá dónde van las cosas, dónde se Sí, dejan las cosas. sí, 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 Fíjate sí. que una charla de 1 hora, que no más de eso, no creo que te lleve más de eso, 2 horas ponele, o media mañana, vamos a ser generosos con el tiempo, te habilita un montón de problemas, a un montón de problemas posteriores que va a tener y a un montón de costos, porque el que te va a retirar a lo mejor dice no, pero si pone el que sea muy quisquilloso y que te dice no, mira, este está rayado, no estaba esta raya, no estaba manchado, no estaba lo que sea, y vos lo Claro. tenés que pagar. Sí, sí. Entonces arrancamos desde el punto 1, mira qué buen ejemplo que has traído. Decime tu nombre porque no alcanzó a Francisco, verte. Francisco Ludeña. Francisco, excelente ejemplo has dado. Es una cosa tan simple que nosotros decimos, pero ¿qué puedo capacitar de esto? Ahí lo Claro. tienes. Y puede ser el primer gran costo extra, entre comillas, que yo tengo en una obra. Entonces, esto es muy importante, chicos. Es por lo menos tengan el concepto. Después, si lo pueden aplicar, mejor. Es cierto, a veces no se aplica porque no los dejan.
o no podemos, o porque tenemos gente arriba nuestro que no quiere que hagamos esas cosas, pero siempre se puede, generalmente siempre se puede, y siempre está. Y por otro lado, muchas veces no se aplica por desconocimiento, pues no sabemos, como contó acá el caso Francisco, no lo sabemos. Es decir, mira, ¿para qué me va a hacer esta aclaración? Como él bien dice, sí. ¿Qué pueden meter adentro del baño? Y bueno, y eso ahí a lo mejor dejaron, no sé, un pico, una pala, cosas, baldes con restos de cemento. Y bueno, y todo eso es lo que le estaba hablando el otro, que está cansado que le hagan esas cosas. Pero esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros, ya no tiene que ver ni con los operarios, ni, o sea, nosotros tenemos esa responsabilidad. Dejar en manos de los operarios toda la administración de una obra no es lo que ustedes tienen que hacer, es todo lo contrario. La administración es de ustedes. Entonces, siempre tiene que priorizar esto que les va a ustedes traer menos dolores de cabeza en un futuro. Dolores de cabeza y dolores económicos, porque esto termina siendo los problemas, se terminan cuantificando en pesos. Bien. ¿Alguien Una más que pregunta. quiera? Sí. ¿En qué punto uno empieza a delegar a otros sectores esto de decir, bueno, yo no me puedo encargar de todo, básicamente? Y vos vas a notar, va a llegar un punto, te salió una obra, hacer una casa, supongamos. Bueno, empezás a hacer la casa, llevas la primera cuadrilla, empiezan, ponele que tengan la gente capacitada para la instalación o ya has hecho algún contacto para los otros rubros y te sale otra casa. Y bueno, ya tenés que armar otra cuadrilla y te sale otra casa, pero a su vez tenés que hacer las compras de los materiales y llevar un material, entonces vas a tener que poner un encargado de compra o alguien que te ayude. Al principio pondrás algún, o sea, eso se va armando en la práctica, o sea, muy pocas empresas, después también todas las empresas, si ustedes, hasta electroingeniería, cuando empezaron eran dos socios que empezaron con obritas muy chicas y después trabajaron en la provincia, obviamente, tuvieron un respaldo de la provincia en cuanto a las licitaciones y demás, pero después se hizo una empresa casi internacional. O internacional, creo que actualmente tiene otro nombre, pero hace obras internacionales. Bueno, eso va surgiendo, o sea, nosotros vamos delegando a medida que vamos necesitando. Lo que no debemos hacer es suponer una estructura previa, porque si no, no vamos a agarrar ninguna obra. Ahí es un punto de quiebre entre donde yo tengo que pararme a decir cómo quiero que sea el crecimiento. Es muy buena la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Es muy buena tu pregunta, Sofía. En realidad es difícil, pero en algún momento te das cuenta que ya no das con todo, que trabajas 24 horas y no te alcanza el tiempo. Entonces no te queda otra que empezar a delegar. Y tenés que tener claro cómo delegas, cómo vas armando eso. Entonces vos decís, si fulano de tal lo puse para que me haga toda la gestión de trámite, por ejemplo, que es engorroso, o sea, ir, sacar los permisos municipales, provinciales, pedir la luz, pedir el agua, no sé, todo lo que te pueda hacer falta. Y además que te haga las compras, no lo podés mandar a otro día a la obra. Eso ya tiene que estar como claro. Eso también ustedes tienen que empezar a tener, justamente íbamos a hablar del staff de apoyo, de definir un poco estos diferentes responsabilidades en cuanto a los procesos, a tipo de habilidades, al tipo de resultados que se esperan obtener. Y bueno, que esté claro, siempre tiene que estar claro. Si vos lo pusiste para eso, déjalo para eso. Te va a embolar que algún día, a lo mejor, perdón la expresión, te va a molestar que algún día esté sin hacer nada, pero no lo podés mandar a la obra, salvo que sí, lo habilites para obra. Si lo habilitas para obra, tenés que hacerle una capacitación para obra, porque la tarea de compra y de gestión
entre diferentes organismos no es la tarea de obra. No sé si se entiende lo que digo. O sea, en esto permanentemente uno tiene que ir capacitando y diciendo, bueno, si lo llevas a obra, primero le vas a explicar cómo querés que funcione tu obra, cómo van a ser los elementos de ingreso y egreso, cómo va a ingresar el material, qué cosas debe recopilar, cómo... O sea, todo eso ustedes son los que están habilitados. Lo que pasa es que muchas veces no lo saben. No saben, o sea, es desconocimiento, porque nunca nadie les dijo, nunca preguntaron, leyeron esto, no le dieron mucha, tenemos que rendir, tenemos que hacer un parcial, lo estudiamos más o menos, al otro día me olvido, no entiendo por qué tengo que saber esto, no le doy la importancia. Y bueno, y la obra es compleja, entonces si yo tengo todas estas herramientas, no tengo miedo, porque empiezo a entender cómo me tengo que organizar. Ya me paro, esto que les decía antes, ya me paro como ingeniero. No, yo acá antes de empezar nada me tengo que organizar. Y bueno, ¿en qué sé yo? Yo no tengo un mango, y bueno, lo pondré a mi papá para que me haga las compras, qué sé yo. O le diré a mi marido o a mi novia que me haga los trámites. No sé, se van a organizar en la primera obra de algo, pero el tema de las responsabilidades, las capacitaciones, ver cómo se organizan es una tarea netamente de ustedes. ¿Qué pasa? Generalmente la gente viene les piden las obras para ayer. ¿Qué es para ayer? Que les piden las obras que, o sea, ustedes tienen que ir antes de tiempo, o sea, tener las cosas ya resueltas. ¿Por qué? Porque siempre vivimos en periodos inflacionarios en nuestro país, entonces la gente para no perder dinero por inflación está apurada. Pero bueno, es un día, no estamos hablando que ustedes se van a tomar un día o 2 días, no sé, pero es un periodo de tiempo muy corto que les permite a ustedes abordar esa planificación, analizar cómo la van a hacer, y para eso tienen que tener una estructura de control. ¿Quién controla? Si yo me voy a comprar los materiales mientras ellos están haciendo la obra, ¿quién los controla a ellos? ¿Se han preguntado alguna vez cuando dejan a los obreros? Yo me voy a comprar el material a un corralón, voy a buscar precio porque encima no me alcanza la plata, todos los días aumentan las cosas, entonces me pierdo toda una mañana, toda una media mañana y todo un día. ¿Quién queda con los operarios? Lo que pasa es que Profe, muchas veces, sí, en ese caso está bueno también entonces jerarquizarlos a ellos, ¿no? O sea, darle más responsabilidades a quien se lo merezca, digamos, para que asuma un cierto papel del que establece el orden mientras vos no estás. sí, pero no, o sea, Como un en capataz. general a los mismos no le podés dar, pero no siempre podés poner un capataz. No siempre podés poner un capataz. Supongamos que el operario sabe hacer la tarea, está colocando piso, y yo me tengo que ir a comprar más cerámico porque justo me quedé sin cerámico. Me faltan 2 cajas y voy a tener que recorrer todos los corralones de Córdoba, que es una cosa que pasa siempre. Siempre te falta una caja, 2 cajas, o cortaron mal, hicieron mal los cortes, lo que fuere, entonces tengo que salir desesperada a buscar cosas. ¿Cómo ustedes? Poniendo las reglas claras. Acá no se hace esto, acá no se hace otro. Si yo llego y encuentro una caja de vino o encuentro las herramientas sucias o tiradas o yo me entero que ustedes no andan, no sé, las directivas, pero tienen que estar claras. Tienen que estar claras, que no se vayan a sacar los borseguí, que no se saquen los guantes, que si no pierden el trabajo. O sea, las reglas claras. Eso es lo único que tenemos que hacer, porque no siempre tenemos esta capacidad que dice acá el compañero, recórdame tu nombre, Agustín. Agustín, de poner lo ideal es poner un encargado de obra, obvio, un jefe de obra, o que sea un sobreestante, algún encargado que controle esas cuadrillas. No siempre se puede, a veces no te dan los costos. También estamos en la jungla que la oferta y la demanda. Yo tengo que ser competitivo para agarrar obras. Entonces también tengo que ver ese aspecto. O sea,
Esto de tener el conocimiento los habilita, como les digo, los hace parar en el lugar de ingeniero y también les da por lo menos una idea más clara de decir, ¿cómo abordo esto? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Y esos son los 2 o 3 días que ustedes se tienen que tomar y pensarlo. Y si no saben o les quedan dudas, irán a preguntar a alguien de su confianza o a alguien que tenga la suficiente experiencia que los pueda orientar. Pero eso lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, si todo esto lo dejamos guardado en un cajón, entonces ¿para qué decimos que somos ingenieros? Vayamos y digamos que somos albañiles o contratistas y ya está. O sea, no están obrando como profesionales, están obrando como un operario más, sin desmerecer a nadie, pero ¿para qué se van a quedar 5 años, 6 años para un papelito? O sea, sí, está bien, sirve, pero por eso muchas veces también se fracasa en obra. Por eso encontramos gente, porque ingeniero es lo que más hace falta. Si ustedes estuviesen estudiando psicología o abogacía, bueno, está complejo el tema, pero ingenieros, sí, es lo que más hace falta en este país. De hecho, cada vez hace falta más gente como ustedes. Entonces, ¿por qué fracasan? ¿Por qué terminan haciendo otra actividad, poniendo un negocio? Porque la frustración es muy grande por todos los problemas. Dicen, no, yo me meto en obra, yo me dedico a hacer cálculo. Y bueno, como no hago mucho cálculo, porque hay muchos que hacen cálculo, y me fui a dar clase. Y bueno, o me puse un polirrubro. No está mal tampoco, por ahí hay decisiones de vida, pero eso muchas veces lo lleva el hecho de no pararse en esa posición de ingeniero y decir, no, yo tengo que encontrar una forma de lograr buenos resultados. Y los buenos resultados se logran con esta capacitación y con esta organización. Creo que los hemos ido un poco del tema. Pero no, estamos. Bien, ¿preguntas, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. El otro día Sí. mi papá justamente me decía que a quién podía llamar para que le controle una obra desde tener stock siempre, de que se cumpla, por ejemplo, si quieren poner porcelanato blanchino, que sea porcelanato blanchino. Yo le dije, un ingeniero, según lo que nos vienen explicando, está capacitado. Pero no sé si hay empresas o profesiones o algo que se dedique específicamente a eso, ya que es muy amplio, digamos. Bueno, en eso, muy buena. ¿Cómo es tu nombre? Marianela. Marianela, muy buena pregunta. Pasa esto también. Por ahí tenemos tareas que no sabemos quién es el mejor para esa tarea. Lo lógico sería un maestro mayor de obra o un agente que esté en obra que conozca del tema para hacerte, sería una tarea de sobreestante. ¿Por qué? Porque va a ingresar el material lo va a ir a comprar tu papá, lo va a pagar él, no le va a dar un dinero por anticipado para que se encargue de las compras de esta persona, simplemente que quiere revisar, que le revise, que las piezas vengan bien, que sea el color adecuado, que no sea una partida de segunda mano. Bueno, todo esto que hemos hablado muchas veces. Tiene que ser una persona idónea. Puede ser un arquitecto, puede ser un maestro mayor de obra, puede ser una persona solamente idónea, no hace falta que tenga un título. Muchas veces no es necesario buscar gente con título, hay gente muy capacitada, que de hecho nosotros las vemos en la empresa como sobreestante, como jefe de obra, y no tienen título, ni siquiera de maestro mayor de obra. Por ahí vamos y buscamos un arquitecto y decimos, qué bueno, o un ingeniero, pero no sabe nada, nunca en su vida pisó una obra y lo único que generó más problemas de lo que tenía. Entonces, es importante más o menos tener alguna referencia de alguna persona. Y también dependerá de cuánto querés pagar. Porque si querés tener una persona al mediodía y le querés pagar, no sé, un monto mínimo, y bueno, a lo mejor un estudiante de arquitectura, un estudiante de ingeniería, un estudiante de la secundaria, no, porque son menores de edad, pero un maestro mayor de obra, recién recibido, o puede ser alguien que sea idóneo, pero bueno, hay que buscar la persona. Buscar la persona también requiere su tiempo.
La selección, esto de recursos humanos, que nosotros lo consideramos como solamente para grandes empresas, créanme que ustedes tienen que hacer una selección de toda esa gente. Esto que dijo, recuérdame tu nombre, por favor. Marianela. Marianela. Esto que dijo Marianela es importante porque es justamente esto, es recursos humanos. ¿En base a qué lo contrato yo a la persona? Bueno, primero en base a un sueldo determinado. Entonces partamos por la base, ¿cuánto vamos a pagar? Segundo, ¿qué conocimientos tiene que tener esa persona? ¿Para qué la voy a utilizar? Tenerlo claro primero yo, que le voy a impartir las órdenes, y después, obviamente, que lo tenga claro la persona que contrato. Que acá también pasa un poco esto. Marianela ha traído muy buena pregunta acá a la noche, a la tertulia que tenemos esta noche. Si yo no tengo claro lo que tiene que hacer la persona, menos lo va a tener claro la persona que contrato. Entonces, yo tengo que saber en qué me puede ayudar. Un poco también la pregunta que hacía al principio la compañera, ¿dónde sabemos que tenemos que armar una estructura de empresa? Y bueno, solo nos vamos a dar cuenta en función de la cantidad de obras, pero ahí cuando tomamos gente, tenemos que hacer una selección en base a los conocimientos que pretendemos mínimamente que tenga, y para eso yo lo tengo que tener claro también. Yo sé que ustedes tienen muchas ansias de empezar con estas cosas, me parece, me imagino, quiero imaginar, a lo mejor nada que ver, pero yo imagino, bueno, está bueno. Imagínate entonces, Marianela, ¿qué tareas tendría que hacer específicamente? A ver, numeralas, escríbelas en un borrador. Imagínate, y fíjate cuánto le podés pagar. ¿Qué va a ir? Media jornada, de 8 a 12, de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 5, jornada completa. Lo vas a tener en blanco, lo vas a tener en negro. Es muy importante. Y después saber definir bien. Bueno, yo a este chico lo quiero para que controle que los operarios entren en condiciones, que las herramientas estén en condiciones, que además me controle todo el material, que cuando me lleven los ladrillos sean, supongamos, 1000 ladrillos, que cuando me lleven 6 metros cúbicos de arena sean 6 metros cúbicos de arena. Quiero eso. ¿Los detalles? Entonces, cuando te sentás con la persona y dices, mira, ¿cómo se mide la arena? ¿Cómo haría? ¿Cómo lo controlaría? ¿Tenés alguna experiencia? ¿Lo hiciste? Puede ser una persona sin experiencia, pero vos la capacitas. Eso ya necesitarías también tener cierta experiencia vos. O sea, todo eso se va viendo sobre la marcha, pero siempre tiene que sentarse y analizar la problemática. Primero ustedes, antes de contratar, porque si no podemos contratar personas que al final los resulta una carga, una traba. En vez de ser una solución, los trae problemas además. ¿Se entiende esto? Sí, o sea, yo era más que nada porque veo que es un proceso muy complejo, se tiene muchas etapas para controlar, entonces no sabía si había empresas, por ejemplo, que se dedicaran puntualmente a eso, o no, bueno, es algo así como las empresas de limpieza que te mandan gente para que te limpien. Por ejemplo, No. según la etapa de obra, No. que manden a alguien. Pero no, cualquiera de estos personales que me comentaba recién están capacitados entonces, incluso nosotros como Claro, ingenieros. por ahí no, ya te digo, no es necesario poner a alguien con título, por ahí puede ser una persona idónea, puede ser un jubilado, que incluso que te va a traer menos problemas en cuanto a lo laboral, alguna persona que sea jubilado joven y que sabe de esto y que te pueda atender ese tema. Lo importante es que vos tengas definidas las tareas. Si vos le decís, usted cuando entra, llega a hacer esto, aunque no sepa, lo va a hacer, porque vos ya le has definido las tareas. Por eso la división del trabajo tiene que ver con la organización. La división del trabajo es clave. Es un poco cuando ustedes hacían el listado. Si los que hicieron el listado copiando otro listado, nada que ver con la obra que ustedes tienen. Los que hicieron el listado con la obra, en función de la obra que tienen,
obviamente que le fue apareciendo dudas con respecto al listado. Y sí, porque a medida que iban viendo, decían, che, ¿y esto cómo es? Bueno, preguntaban y seguían. Esto es lo mismo. O sea, eso es lo que les vuelvo a repetir, los para ustedes como ingenieros. Perfecto, profe, gracias. Bueno, todo esto que está acá, cómo sacar un step de nada, Marianela, sacar el step de apoyo, cómo son las estructuras de mando, yo creo que más o menos a esta altura ya lo tienen más o menos incorporado, porque no es otra cosa que todo lo que acabamos de hablar. Luego se va a dividir en lo que es una línea de dirección directa, intermedia, eso es fácil de interpretar. Ideología. La ideología, ¿qué es la ideología? La cultura justamente que tiene la empresa, las tradiciones, las creencias, los rituales. De esto se habla poco. Cuando decimos ideología, ya la palabra, por ser ingeniero, nosotros los molesta un poco, porque lo asociamos con una cuestión que tiene que ver, sí es cultural, pero es importante saber la cultura de una empresa, y a ustedes también los va a ayudar a posicionarse dentro de la empresa. Es mucho más fácil y más visible en la industria de la producción, de otro tipo de industria que no sea la construcción. Porque cuando la empresa, por ejemplo, una automotriz, quiere ser la primera, la mejor, la de más alta gama, con la mejor puesta, todo lo tienen claro. Ahora en la construcción es medio difícil tener esa camiseta puesta, salvo que sea una empresa de muchísimos años, muy bien estructurada, que se dedique a un determinado tipo de obra, que hace muchos años que está, que es pionera, pero son desarrollistas, donde tampoco yo no tengo ni mucha arte ni parte, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta y sepan a dónde están. Esto es un poco de lo que hablábamos recién. Si yo estoy con una persona que se ha dedicado 50 años a construir, pero es un cabeza dura y lo ha hecho a los ponchazos, y yo vengo acá como Marianela, me contratan para hacer una obra y yo quiero implementar todo esto de a poquito, y es muy probable que me hagan caras feas y no les guste y me digan que no pierda tiempo y me cuestionen mucho, pero yo tengo que seguir adelante. Bueno, interpretar la cultura de la empresa es saber dónde yo estoy. Bueno, yo estoy con una persona que es muy cerrada en cuanto al criterio que hay que adoptar para empezar una construcción. Yo voy a tratar de hacerle ver las bondades que tiene de planificar o de organizarme previamente. ¿Se entiende esto? Por ahí pasa un poco la ideología, que es la parte inmaterial, esta cultura de la empresa. ¿Queda claro, chicos? Porque es difícil entenderlo en la construcción. Es más fácil verlo cuando uno dice con un producto, con una marca, qué sé yo, los que hacen ropa, por ejemplo, que imponen una moda, que son, se están viendo a ver la primera cartera Gucci para yo comprarla, porque todo el mundo no, pero digamos como imposición en la moda. Bueno, nosotros no tenemos eso en la construcción, pero sí esa cultura nos ayuda a nosotros a hacer eso, a ver dónde yo estoy parado en esta industria, o en esta pequeña industria, o en esta pequeña actividad. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Cómo andamos con la hora? A ver, los tomamos apenas 10 minutitos como para descansar un ratito yo la voz. Esto lo vamos a seguir, lo voy a tener que seguir. Pero creo que ya lo más grueso lo hemos visto, y después hacemos las consultas de los grupos, chicos, si quieren hacer un listadito por orden. ¿Les parece? Para que no se haga tan tarde. ¿La clase sigue después del tiempito No, profe, o la solo clase va a seguir consultas? otro día, va a seguir a continuación de que terminemos toda la actividad práctica. Digo, de tomarnos 10 minutos, los tomamos 10 minutos y retomamos con las preguntas. Si ustedes quieren hacer un listado para ponerse en orden, mejor.
Con las consultas, retornamos. Bueno. Perfecto, chicos. Perfecto. Gracias.